Pedro Ace sería uno de esos personajes que nunca faltan dentro de la picaresca mexicana y que ayudan además de todo para reír. Y de hecho, eso es lo que podríamos hacer nada más escuchando y viendo sus propios desfiguros. El asunto es que es más bien una tragedia en la que se montan personajes como él, autodenominado hámster, para muchos otros una rata a la que se le cortó la cola, y como sea, lo que significa como una de las imágenes más destacadas de la autoproclamada 4T tiene también entonces la virtud de la elocuencia. Tiene la virtud de la elocuencia porque representa muy bien todos esos antivalores que en la realidad se muestran y que en la demagogia se exponen otros: austeridad, honradez y todos aquellos elementos con los que trata de persuadir el populismo autoritario. Ustedes se acuerdan, por supuesto, cuando Mexicanos contra la Corrupción exhibió las enormes propiedades, suntuosas propiedades de este diputado federal de Morena, y recuerdan también la respuesta que él dio, aludiéndose y autodefiniéndose como un hámster, y de inmediato también atacando a el emisor, a Mexicanos contra la Corrupción, no la información, desde luego que no, sino a María Amparo Casar, y también difamando a Claudio X González, además de falseando información relacionada con su supuesta participación, la del empresario Claudio X González, en Mexicanos contra la Corrupción, lo cual en efecto no es verdad, y suscitó, entre otras cosas también, pues la consideración de parte de Claudio X González, incluso por demandar a el diputado federal. Lo más reciente también, ustedes lo recuerdan, en mi X y en nuestras notas informativas de etcétera, ustedes lo pueden verificar. Oigan, ¿recuerdan cuando en un video Pedro Aces ahí en el Vaticano, frente a la silla de San Pedro, o que habría ocupado San Pedro, informó de una reunión, haciendo creer que era una reunión suya con el Papa, y para platicar sobre los migrantes? No fue a la zona norte o sur de nuestro país, no, fue hasta Italia para platicar con el Papa, nos hizo creer él en una audiencia privada. Y luego, qué grotesco, ¿no? Su acto en el que borra así, con el escáner o estas cosas de Photoshop, no sé, borra las imágenes de 3 correligionarias suyas que lo acompañaron, o quienes estuvieron también en esa reunión con el Papa. De tal manera que, bueno, pues imagínense ustedes el oprobio que sería para cualquier persona, pero para él no, que todo se le resbala, y que pues ustedes ven cómo en lugar de ofrecer disculpas, en lugar de dar una explicación, pues lo que hace es ignorar, como lo hizo cuando estuvo en la Serie Mundial y simuló aquí en México votar en la Cámara de Diputados. Grotesco de veras, pero si algo en estos momentos, mientras estoy grabando este video, siendo casi la 1 de la tarde, es importante, es otra revelación, una investigación periodística también de Mexicanos contra la Corrupción. Miren ustedes, estoy leyéndoles el correo que los editores tienen la gentileza de enviarnos con esta información. El embargo de nómina, ahorita les voy a precisar a lo que alude, que fue impulsado por Pedro Aces. ¿A quién creen que beneficiaba? A un negocio de su hija y de los allegados de él, y también de su hija. La cobranza delegada, ahora también les voy a precisar a ustedes, que impulsó desde el Congreso el diputado federal por Morena Pedro Aces, buscaba beneficiar a Inmediprest, un negocio de créditos de nómina en el que participan su hija y políticos allegados. La polémica iniciativa pretendía, ahí les explico, embargar el salario de los trabajadores en caso de que no pagaran sus créditos. La financiera vinculada a ACES tiene convenios con gobiernos locales y estatales, sobre todo, aquí lo quiero subrayar, de Morena, el partido que enarbola la honradez, la honestidad, la preocupación por los erarios, por el dinero, los recursos
del pueblo, etcétera, etcétera. Ese es el tamaño de la revelación que hace Mexicanos contra la Corrupción. Colocar intereses privados como si fueran un interés del país, de la nación, convertirlo en una iniciativa de ley, aprovechándose de la maquinaria que tiene Morena y que tienen sus aliados para aplastar cualquier planteamiento, en este caso ético y moral, para oponerse a una iniciativa que de suyo es rechazable, no solo polémica, rechazable, sino que además tenía, como tiene, dedicatoria para beneficiar a allegados de Pedro Ace, de su hija y a su propia hija. FAPREI, sociedad financiera que ha firmado convenios con múltiples gobiernos estatales para otorgar créditos de nómina, tiene como accionistas y miembros de su consejo de administración a ex integrantes del partido Fuerza por México. Ustedes saben la enorme y estrecha relación que hay entre Pedro Aces y Fuerza por México, y a familiares del líder de la CATEM y diputado federal de Morena, Pedro Aces Barba. La financiera, cuyo nombre comercial es Inmediprest, tiene como uno de los accionistas a Jesús Enrique Cuellar Guzmán, quien en 2021 fue candidato a una diputación plurinominal por Fuerza por México. Les decía, el partido fundado por Pedro Aces. Cuellar Guzmán, dice la nota, incluso es socio de Pedro Enrique y Marta Alejandra Aces Lagos, hijo, los dos, del diputado morenista en Mexiqui Hostales, empresa que opera un hostal del mismo nombre ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, ahí está la nota para que ustedes la puedan revisar. Hay otros funcionarios de Inmediprest que también están vinculados con el líder sindical. El tesorero de la financiera, Pablo Enrique Gutiérrez Mondragón, fungió como secretario de Administración de Fuerza por México y fue señalado por la Unidad de Fiscalización del INE por manejo irregular, así como ustedes escuchan, por manejo irregular de los recursos del partido. Ustedes pueden tener desde luego acceso a esta información en la página de Mexicanos contra la Corrupción. En las últimas semanas, Pedro Aces ha sido señalado por impulsar la polémica reforma de cobranza delegada, ya sabemos a qué se refiere, la cual permitiría a instituciones de crédito como Inmediprest, precisamente, embargar, quitarles el salario de los trabajadores para cobrar los créditos de nómina. Y ustedes recordarán que incluso Pedro Aces dijo que esa iniciativa era para defender, así como se oye, a los trabajadores. Es interesante ver cómo frente a este tipo de revelaciones, ya se juntan por lo menos 5 que muestran la poca probidez o probidad ética y moral que tiene, y política por supuesto, que tiene Pedro Aces. Es interesante saber qué reacciones puede haber dentro de Morena, porque si algo también queda muy claro con esta suerte de enojo que hay dentro de sus filas por la afiliación de Miguel Ángel Yunes Márquez, pues entonces, ¿qué harían frente a personajes como estos que ya están afiliados, que participan en Morena, que son militantes de ese partido? Ahí sí lo van a dispensar. Ese es, desde luego, una de las encrucijadas que se abren cuando la gobernadora de Veracruz rechaza a Miguel Ángel Yunes y simultáneamente ella misma ha dispendiado enormes cantidades de recursos para Dos Bocas, que sin embargo sigue en los hechos sin operar. Y bueno, ustedes conocen siempre los ejemplos que nosotros aquí colocamos de falta de probidad ética y en el ejercicio de la administración pública. Esto es Pedro Aces. No sirve de nada un ataque como ya lo hizo contra María Amparo Casar. No sirve nada, al contrario, podría ser demandado que él injurie o difame a Claudio X González. Ni sirve de nada que tenga amagos contra los medios de comunicación, en este caso, etcétera, por difundir esta información que le merecería a él la obligación de aclarar. No lo hará, no está en su naturaleza. Él es ya una de las imágenes que retrata muy bien la demagogia del populismo autoritario,
y que nosotros vamos a darle seguimiento, porque eso es etcétera. Y yo soy Marco Levario Turcot.